un trabajo con James Morley en Sydney, Nadine en la Universidad American University de Beirut y Francesco Zanetti en Oxford. Entonces, déjenme empezar mostrándole esta serie de commodity prices del IMF, que básicamente muestra que, digamos, había fluctuaciones y después hacia mediados de los 2000 empieza un boom en commodity prices que se llamó el Super Cycle, tuvo distintos nombres, pero acá lo que ven es tanto un aumento como del nivel, así como de la volatilidad de los commodity prices. Esto fue obviamente un tema acá para muchas economías, pero incluido para Australia, que es la economía que vamos a usar para estudiar esto. Eh, y la discusión que surgió durante los primeros años del boom, en Australia, esta discusión que la llamaban la two-speed economy, cuando surgió el commodity boom, se apreció mucho el tipo de cambio y había mucha preocupación de que el tipo de cambio elevado estaba lastimando al otro sector exportador, no al sector exportador de commodities, y había preocupación por el Dutch disease y esta idea de que un boom en commodity prices podía llevar a un aumento en el desempleo por la contracción del otro sector transable. Ahora, cuando uno mira, entonces la idea del Dutch disease es esta, que un aumento del precio de commodities o un descubrimiento de recursos naturales genera un inflow de divisas que aprecia el tipo de cambio, fortalece la moneda doméstica y esto lastima al otro sector exportador. Ahora, cuando uno mira, entonces esto tiene que ver con una reasignación de recursos del sector no transable, del sector transable al no transable y al otro y al sector de commodities. Pero cuando uno mira, por ejemplo, medidas del sector de no transables, acá lo que tiene es la non-tradable employment share. Bueno, uno lo que ve es que esta medida y otras medidas de la composición de la economía venían creciendo sostenidamente. Acá tienen muchas economías abiertas, incluida Australia, que es esta línea negra acá. Entonces lo que uno ve es que el sector de no transable se venía expandiendo antes del comienzo del boom, en mediados de los 2000, tal vez hay un poco de una aceleración en algunos casos. Eh, Llevando esto a Australia, que es el caso, vamos a usar a Australia como una economía representativa expuesta al boom de commodities, lo que uno ve es una serie de commodities más o menos parecida. Esta es una serie de commodities que exporta Australia. Entonces, un boom en mediados de los 2000, una apreciación del tipo de cambio, acá para abajo es una apreciación, y, estas tendencias que tienen que ver con un cambio estructural secular o ongoing, tanto de el empleo no transable como del consumo de no transable. Que estos son tendencias que estaban antes del boom de commodity prices y el desempleo, este es aggregate unemployment. Digamos, básicamente Australia tuvo una crisis financiera a principios de los 90 y desde ahí más o menos el desempleo venía bajando. Entonces, lo que nosotros queremos hacer en este paper es básicamente, vamos a armar un modelo de 3 sectores de economía abierta estándar. Entonces va a haber un sector H, que es el sector transable, sector N de no transables y X va a ser sector de commodities. Y lo que vamos a hacer es poner un frictional labor market para que el modelo pueda decir algo sobre la tasa de desempleo. Y después lo que vamos a hacer es, vamos a modelar este cambio estructural, cosa de poder captar estas tendencias de trade-offs y non-trade-offs y poder, en algún sentido, estimar cuál es el impacto del cambio en un aumento permanente de commodity prices a el desempleo, que es básicamente nuestro foco. Entonces vamos a tener, de la manera que vamos a modelar el cambio estructural, después voy a ser más específico, pero vamos a tener cambios en las preferencias sobre el empleo, cambios en las preferencias sobre el consumo, sobre la canasta de consumo, y después vamos a modelar un cambio permanente en el precio de las commodities y volatilidad. No voy a tener mucho tiempo en entrar en los detalles, pero hacemos esto vía full information.
Entonces vamos a estimar simultáneamente los parámetros que gobiernan el cambio estructural. Estos van a ser estos deltas que gobiernan el cambio en preferencias y el business cycle. Y después vamos a usar el modelo estimado para cuantificar el impacto sobre el desempleo. Main findings, y me voy a tragar muchos findings, pero lo que quiero que se lleven de esto es que encontramos un mild Dutch disease. O sea, estimamos un aumento permanente del nivel de commodity prices del 30%, que genera un aumento transitorio de 0,4 puntos porcentuales, ¿no? Half a percentage points en la tasa agregada de desempleo, pero el grueso de las fluctuaciones en el desempleo están explicadas por business cycle shocks. Después, los cambios en el empleo, en las preferencias en el empleo, generan una tendencia a la baja en la tasa natural de desempleo de 1,2 puntos porcentuales. Esto es este número de acá, que eso pareció interesante y se los muestro después. Me voy a ir tragando cosas. Sí, perdón, Mariano, Federico. Mariano, Sí, el efecto sobre la tasa de desempleo del commodity shock, sí. el 0,4, ese es transitorio, ¿correcto? El commodity shock, vamos a tener tantos commodity shocks permanentes y No, el transitorios. commodity shock permanente, el efecto sobre la tasa de desempleo, te preguntaba, ¿es permanente o transitorio? No, es transitorio. Es Ah, transitorio. transitorio, sí, sí, sí. Es Ok. transitorio. Sí, sí, sí. De 0,4. Pero estos cambios en las preferencias para el empleo generan un permanent fall en el ¿Y desempleo de para qué 1,2. límites, qué tienen que ver con este trabajo, esos cambios en las preferencias de consumo o de Y labor del supply? desempleo, bueno, porque el commodity price y el commodity price boom generó toda esta discusión y tiene que ver con reasignación de transables a no transables. Entonces nosotros queríamos un modelo que capte estas ongoing trends, que ya había Ah, reasignación de transables a no transables. Pues si uno no capta estas tendencias, uno puede exagerar el impacto que tienen commodities, que ok, después de hacer ok. este trabajo es mi interpretación. Lo que pasaba Bien, con esta entiendo. discusión de la two-speed economy, por ejemplo, es que Ford y General Motors cerró su planta en Australia. Y esto era de la mano de un tipo de cambio elevado que se asignaba necesariamente a eso. Pero, bueno, medio rápido acá, de la literatura, o sea, toda la literatura de Open Economy que trata sobre Dutch disease no tiene en cuenta este cambio estructural. Eh, la literatura de Structural Transformation en general no es de Open Economy, no le importa el tema de Dutch disease y en general no son modelos que tengan desempleo. Entonces nosotros estamos combinando un poco estos tres elementos para estudiar la pregunta del impacto de commodity prices a desempleo. Pero déjenme, voy a ir medio rápido porque tengo poco tiempo, pero básicamente los tres sectores van a tener, los sectores son H, N y X. Acá lo estoy especificando con el no transables. Déjame hacer un poco de zoom acá. Entonces, todos van a tener la misma función de producción. La diferencia es que los sectores van a tener, o sea, todos están expuestos al Labor Augmenting TFP, que crece a esta tasa Z. Entonces, ese va a ser el crecimiento de la economía, del producto, del consumo, en el steady state. Pero después los sectores van a tener un crecimiento idiosincrático de ZN. Entonces, la productividad va a crecer a distintas tasas en los distintos sectores y esto va a generar drifts de los precios relativos que básicamente van a ser la inversa del diferencial de productividad. Y esto es importante porque estamos llevando a datos sobre el non-tradable expenditure share, etc. Pero voy a volver a esto. Entonces vamos a tener este diferencial, pero después vamos a hacer algo para restablecer un balance growth path. Déjenme mostrarles el modelo y cómo captamos este cambio en preferencias, un poquito del labor market y después vamos a los resultados. El modelo es un modelo estándar de economía abierta en el espíritu de Schmidt, Grohe, Uribe, con tres sectores, lifetime utilities, consumption y employment, y esto es consumo, inversión, foreign assets, labor income, capital income, y después esta es la law of motion del stock de capital con algún ajuste, algún costo de ajustar la inversión en los tres sectores. Esto es estándar. Lo único que no es estándar es que vamos a tener estos underlying drifts en las preferencias sobre la canasta de consumo y sobre el employment band. Entonces déjenme mostrarles cómo hacemos esto.
¿Y qué conexión tiene esto después con la literatura de Structural Transformation? Entonces, employment es un CES, ¿sí? En donde este omega gobierna, digamos, cuán sustituible es el empleo entre los tres sectores. Y después lo que vamos a tener son estos shifters, estos psi, no me acuerdo el nombre de la letra en inglés. Estos van a ser parámetros que van a cambiar en el tiempo, y básicamente el parámetro asociado al empleo en non-trade va a estar bajando, y el parámetro asociado al empleo en el otro sector transable va a estar subiendo. La idea, y por qué estamos usando esto, es porque queremos captar la Changing Utility of Labor, documentada por Kaplan y Schulthauser en el 2018, que lo que pensamos es que estamos captando en reduced form, o de forma reducida, lo que ellos captan como un aumento de female labor force participation. Pero la idea acá es que, bueno, hay nuevos empleos en los servicios, el empleo es más placentero, uno tal vez está en una oficina con aire acondicionado, en vez de estar en una fábrica con ruido, etcétera, y eso es lo que en forma reducida esto está tratando de captar. Entonces, ¿cómo generamos estas secuencias? Básicamente así, vamos a estimar este parámetro que va a gobernar un delta para cada uno de los shifters en el empleo, y vamos a estimar esto. Si este delta acá es 1, entonces no hay ningún drift en estas preferencias y estamos en un modelo estándar de parámetros constantes. Este delta lo vamos a estimar. Si delta es mayor que 1, uno sube y el otro baja. Con las preferencias al consumo, entonces el consumption bundle es estándar, compuesto por tradables y non-tradables, y acá va a ser un poco distinto. Lo que vamos a hacer es, va a haber o sea, este gamma n, que es el weight en non-tradables, va a tener una parte determinística que va a seguir básicamente la misma función que antes, esto va a ir aumentando, pero después la parte estocástica, y acá estamos siguiendo un paper de Rabanal y nosotros lo hicimos en otro paper con Reis. Básicamente esto va a ser esta función de la productividad en no transables, que ahora les voy a mostrar más adelante. Esto nos permite restablecer un Balanced Growth Path. Si no, no tenemos un Balanced Growth Path, y por esto lo que quiero decir es no tenemos expenditure shares constantes. Entonces, esto nos va a restablecer un expenditure share constantes, y después a través de esta parte determinística la vamos a poder aumentar. Y de vuelta vamos a estimar este parámetro. Entonces, déjenme rápido mostrarles el labor market, pero no quiero dejar un poco de tiempo para los resultados. El desempleo es 1 menos el empleo, que está dividido en los tres sectores, H, N y X, y la tasa de desempleo agregada es el desempleo en los tres sectores, H, N y X. Básicamente, en cada sector el empleo es lo que era el empleo anterior menos una fracción phi que se destruye. Esta es el exogenous separation rate, y H es hiring, que es el nuevo empleo creado en cada sector. Entonces, al final, el movimiento en la tasa agregada de desempleo son los flows into unemployment, que es la destrucción de empleo en los tres sectores, y los flows out of unemployment, que es el hiring en los tres sectores. Cada sector tiene una matching function, que es función del desempleo en ese sector y de las vacancies que las empresas están posting. Hay un matching efficiency shock. Estas son definiciones estándar del job finding rate que después aparecen en value functions, pero no tengo mucho tiempo de detenerme. Solo déjenme mostrarles esto. Lo que estamos asumiendo es que cuando alguien pierde el trabajo en su sector, digamos en el sector H, la gente que pierde el trabajo en ese sector suma al desempleo en ese sector. Entonces está desempleado en ese sector. Después, con alguna probabilidad, ¿sí?, uno se va a poder cambiar de sector y estar desempleado en otro sector. Y lo que también asumimos es que el hiring en ese sector, digamos, reduce el desempleo sectorial de ese sector. Estas transition probabilities las vamos a calibrar para match la composición del desempleo intersectorial, pero la idea de esto es que lleva un tiempo cambiar de un sector al otro. Las skills que uno tiene en un sector, tal vez uno tarda en un tiempo en poder
ser útil para otro sector, y esto es lo que estas probabilidades captan de manera, de vuelta en reduced form. Tenemos otra especificación en donde si quitamos estas probabilidades y la gente se mueve al sector en donde el valor de estar desempleado es más alto, como es más, menos fricción en el ajuste. Bueno, no los voy a aburrir. Value functions de estar empleado, desempleado, el value function de las empresas, Nash bargaining, todo esto es estándar. Commodity prices, que es el shock que les quería mostrar. Para Australia estamos asumiendo que es un precio relativo capa de los precios afuera, y este capa va a tener un shock delta capa que va a aumentar el long run mean de commodity prices, y esto es lo que queremos ver, cuál es el impacto de esto al desempleo. Net exports, y acá tienen la interacción importante, o sea, parte de las exportaciones son commodities, PXX, las otras exportaciones son los otros transables, y este es el sector que va a contraerse en relación al commodity boom. El resto, ecuaciones estándar de economía abierta, current account, current country risk, etc. Bueno, sí, perdón. ¿Hay una pregunta? ¿No? Ok. Eh, bueno, en el balance growth, para lograr un balance growth en donde la non-tradable consumption share sea estable, estas variables van a tener que crecer a estas tasas para que el ratio sea estable. Entonces, el precio relativo va a tener que tener el drift inverso a la productividad en no transables. El consumo de no transables va a tener que crecer a ZN por Z, que es como crece el producto de transables, y el consumo a Z. Cuando uno toma estas tasas, eso sugiere esta normalización para encontrar, o sea, estas lower case variables son normalizaciones para encontrar un steady state. Si hacen la matemática, y no quiero perder mucho tiempo en esto, pero esta va a ser la demanda de no transables, va a ser esta función, ¿sí? Uno puede calcular la non-tradable consumption share, y cuando uno usa estas normalizaciones, ahí aparece que, bueno, aparece esto, que era el supuesto que hicimos de linkear parte de este cambio en gamma a la productividad. Es por eso que necesitamos que gamma tenga un drift asociado con la productividad. Si la elasticidad es 1, los income y substitution effects cancel each other out, y entonces esto no importa. Pero nosotros vamos a hacer este supuesto para poder restablecer un balance growth path, y después lo que vamos a hacer es perturbar ese balance growth path para tener esta transición que genere el cambio estructural. Esa va a ser la estrategia. Quedan unos 5 minutos, Mariano. Sí, no me queda nada. Bueno, en el paper mostramos que esto que estamos haciendo uno lo puede relacionar con los modelos de Structural Transformation que usan preferencias no motéticas. Está el mapping, etcétera, no los aburro. Esto lo ponemos en la metodología que yo desarrollé con Adrian Pagan, en donde al final todos estos parámetros estructurales generan un time varying VAR, donde estas matrices estructurales están captando cómo está drifting la economía, y lo que hacemos es lo estimamos. Ok, me trago esto, estimamos en varios datos, calibramos un montón de parámetros, el modelo es grande, para match varias cosas, que de vuelta está en el paper, nos acercamos bastante bien a varios momentos. Entonces, déjenme mostrar los resultados, que son estos deltas que gobiernan empleo, consumo y commodity prices. Estos deltas tenemos posterior distributions, o sea, tenemos una distribución de estos deltas que se ven así. Para cada una de estas distribuciones tenemos cambios en los parámetros que generan transiciones. Esto sería como un MIT shock, transiciones no estocásticas. Y estos son estos deltas y los datos. ¿Sí? Entonces, básicamente el modelo capta muy bien el drift en employment, en consumption, capta bastante bien la apreciación del tipo de cambio. De commodities, solo el 30% lo interpreta como permanente. Capta bien la deterioración de net exports
al principio del boom para financiar la inversión para expandir commodities. Y acá ven apenas este aumento, esta montañita ahí, eso es el commodity boom en el desempleo y tiene esta baja al desempleo. Lo que hacemos después es básicamente hacer counterfactuals en donde dejamos uno de estos deltas y cerramos los otros dos para ver cuánto explica cada uno. Entonces acá está commodity prices, solo commodity prices. Entonces commodity prices explica bastante de la apreciación del tipo de cambio, explica básicamente los años de los trade deficits siguiendo el commodity boom, explica nada del drift en non-tradable employment, solo un pequeño campo acá. Acá, a tu pregunta, Federico, está el aumento transitorio del desempleo y después básicamente nada, ¿sí? Y muy poco de non-tradable consumption. Esto, en algún sentido, no es tan sorprendente porque el modelo tiene que explicar estos aumentos en non-tradable employment y non-tradable consumption que venían de antes del commodity boom. Entonces, en algún sentido, el modelo ya tenía que tener esta tendencia. Si ¿Perdón? no, pero lo estás asumiendo a eso, ¿no? O sea, lo estás Bueno, lo estamos estimando. estimando, ¿no? Sí, lo estamos estimando. Sí, sí. Obviamente la estimación, el trend es obvio, ¿no? Entonces la estimación... Sí, la estimación tiene que captar eso. no, la El conclusión tema, general, commodity boom, o sea, nada, es en un modelo donde no, o sea, nada, o sea, no, no, nuestro afecta. resultado central es que el commodity boom genera un mild Dutch disease. O sea, ves un poco de aumento en el desempleo, nada cuando lo pones next to las variaciones del desempleo que causan otros shocks. Y tampoco, o sea, este aumento del non-tradable employment share, déjame mostrártelo acá. Esto, perdón, esa es la parte permanente, ¿sí? Después lo que te puedes preguntar es, bueno, ¿qué si además tenés todos los shocks transitorios? Acá tenés eso, o sea, te genera un poco más de fluctuaciones en el desempleo, pero de vuelta, bajas, digamos. Pero Te hago una mucho pregunta, del tipo de Mariano, cambio una real. pregunta. Te hago una Sí, pregunta, ese blip que vos tenés en el unemployment es simplemente porque el commodity boom obviamente genera una realocación sí. de los sectores, más allá de la que se viene dando estructuralmente en la economía, que viene Exacto, exacto. bastante. Exacto, eso lo acelera. O sea, tenés una realocación que un poco la ves acá, pero básicamente el otro sector transable se contrae por la apreciación del tipo de cambio, pero después tenés una expansión de non-tradables y tenés una expansión de commodities. En Australia el employment en commodities es muy bajo, entonces eso no te puede explicar mucho y termina dominando en el corto plazo el otro sector transable que se está contrayendo. Pero después eventualmente la economía se sigue expandiendo y por No, eso quizás este lo blip es temporario. interesante, acá tu commodity shock es bastante un poco más mild que el que tenés en el gráfico, más allá que obviamente va y vuelve, ¿no? Va y vuelve. Pero Sí, quizás simplemente a los propósitos de ver, si le metes un commodity shock un poco más grande, bueno, también tendrías los sí. commodity shocks transitorios, ¿no? No, Eso tenés los transitorios, que ese era el gráfico que te mostré ahí. Lo interesante que lo hacemos en otro paper es, si vos metés un commodity shock permanente del 100% que te va a explicar estos niveles, ¿qué el pasa? modelo, como es de equilibrio general, te va a dar muy malas predicciones para todo lo demás. O sea, el tipo de cambio se debería haber apreciado muchísimo más, net Claro. export se debería haber contraído mucho más. Entonces, el aspecto de equilibrio general te termina disciplinando este 30% Ok, de cuánto es ok. permanente. Me parece interesante es los cambios en el empleo, en las preferencias del empleo, te explican el grueso de no transables, no todo, o sea, el resto va a ser consumo, pero lo que es interesante es que como el empleo, la disutility está bajando en no transables, eso tiende a la baja de los salarios en el sector no transable, que a su vez contribuye a una baja del precio de no transables, y eso tiene implicaciones contrafácticas para la non-tradable consumption shock. Entonces esto empuja en la otra dirección. Pero después básicamente genera, como está bajando la utility from work, eso y bajan los salarios, eso estimula la creación de empleo, que termina bajando gradualmente la tasa natural de desempleo un 1,2%. Eso viene básicamente de employment preferences. Bueno, tengo nada. Después hay un par de resultados. Lo que es interesante es que como está cambiando la estructura de la economía,
cambia la propiedad del ciclo económico. El business cycle, los shocks, básicamente los shocks en el sector de no transables se vuelven un poco más importantes porque ese sector se está agrandando y los otros sectores se están contrayendo. Pero ahí, bueno, comparamos variance decompositions, impulse responses, y hacemos una descomposición histórica, haciendo al otro punto que el desempleo está básicamente explicado por business cycle shocks y un poco por este cambio gradual en las employment preferences. Pero déjenme terminar ahí y dejar 3 minutos de preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Sí, Daniel, para mí. Buenas, Mariano, gracias por la presentación. Yo tenía una duda, digamos, no sé si cómo los resultados podrían cambiar si uno representase explícitamente cambios de política comercial, ¿no? Entonces, digo, intuitivamente un poco la idea es, bueno, quizás hay un sesgo de variable omitida, pero por supuesto, digamos, no sé cómo, si hay algo que ya lo está capturando, entonces esto no es relevante. A ver, el modelo, o sea, hay una parte de la calibración del modelo es, cuando uno tiene estos cambios de régimen, digamos, el approach estándar de calibrar a sample means no lo puedes usar, porque tenés estos cambios estructurales. Lo que nosotros hacemos es calibramos el modelo al principio de la muestra, en donde la exports, resource exports sobre PBI son menos del... O sea, exports son 20% del PBI, pero la composición es 35% de las exportaciones son commodities. Después del commodity boom, como aumenta el valor, tanto precio como cantidad, los commodities son 50% de las exportaciones. Entonces tenemos esos cambios en el trade bundle, si querés, pero no tenemos explícitamente, digamos, no sé, ahora, más recientemente, China, con toda la pelea con Trump, puso restricciones al vino. En Australia, bueno, eso está fuera de nuestra muestra, pero ese tipo de cosas no las tenemos, pero sí lo que tenemos son los cambios en la composición de las exportaciones, explicadas en este caso por el precio de los productos, pero no tenemos, digamos, tarifas o cosas explícitas o impuestos. Pero eso sería interesante tal vez para otras economías, incluido acá, ¿no? Tal vez menos que para Australia.